Bueno, primero que todo, cordial saludo. Mi nombre es Iván Mauricio Barrantes León y este es mi video sobre la solución a la problemática social escogida, en este caso la corrupción, para el trabajo final de ética. Lo titulé Combatiendo la corrupción. Bueno, primero lo primero, para recordar qué es la corrupción, sacado de un concepto, de una definición de diccionario. La corrupción es la acción humana que transgrede las normas legales y los principios éticos. Y es aquí donde podemos ver que la corrupción es un problema realmente profundo, que desafortunadamente se ha sabido incrustar en las más profundas raíces de, en este caso, la administración política de nuestro país. Y como lo indica la definición, pues transgrede las normas que ya están establecidas, se conocen pero no se respetan. Y no solo en situaciones que resultan legales, de lo que el sistema punitivo formal establece como impropio, sino también en lo humano, porque la ética también considera la corrupción como una actitud, como una acción negativa. Entonces es grave por la parte administrativa y es grave por la parte del actuar humano, en lo ético y también en lo moral. ¿En dónde está presente la corrupción? Bueno, desafortunadamente en nuestro contexto nacional la corrupción se ha visto presente hasta donde lo hemos podido descubrir, porque es difícil en muchos ámbitos. Por ejemplo, en la administración de la salud, tenemos el caso de la empresa de la EPS Salud Cop, que tuvo un desfalco impresionante y en este caso no solo puso en juego el dinero de los colombianos que estaban afiliados, que se contaba por millones, sino jugó también con la vida de los mismos. De hecho, en algún momento se supo que construyeron un campo de golf con los dineros recaudados para la compra de medicamentos y pago de servicios de salud. También, por ejemplo, en lo administrativo, en la administración de los hidrocarburos, la empresa tanto privada como nacional Refiscar, ubicada en Cartagena, y que el desfalco y los dineros añadidos en el contrato superan, como indica aquí la noticia, todo el recaudo esperado por la reforma tributaria del año 2017, repartidos en los colombianos habrían sido millones de pesos por colombiano. También en la administración de la educación, en la adquisición de bienes, por ejemplo, o también en el cartel, por ejemplo, de los refrigerios escolares en diferentes partes de Colombia. Están jugando inclusive con la nutrición de los niños. La corrupción no respeta ni siquiera este principio fundamental. Y por ejemplo, en otro de varios aspectos, en la construcción de obras públicas, que es como en uno de los aspectos en que más frecuentemente se ve la presencia de la corrupción. Aquí tenemos un par de imágenes de lo que fue del carrusel de la contratación en Bogotá, que desapareció cientos de miles de millones de pesos de los contribuyentes en obras que no solo se demoraron un montón, sino que muchas de ellas quedaron inconclusas. Y el dinero, dicen ellos, se desapareció. Pero también la corrupción no es solo de los entes administrativos, como lo indico acá, sino también la corrupción puede venir de conductas de las personas. Por ejemplo, en pequeños actos, cuando hace uno trampa en un examen, cuando uno es deshonesto con muchas cosas, eso es parte de la corrupción. Cuando uno es indiferente hacia los problemas de los demás y tal vez uno los puede ayudar a solucionar, eso también, y uno actúa en complicidad, cuando uno sabe que algo está mal y no dice nada. Cuando uno es indiferente en esos escenarios, uno está siendo corrupto. Bueno, ahora sí, ¿de qué manera, ya entendiendo qué es un poco mejor la corrupción y cómo está presente en nuestro país, cómo la podríamos combatir? Bueno, hay muchas estrategias desde lo personal, desde uno mismo,
desde lo colectivo, desde la comunidad que uno integra y obviamente desde lo administrativo. Iniciando por lo personal, bueno, como lo dije ahorita, no ser indiferentes, porque la corrupción muchas veces llega al punto al que llega porque nadie se manifiesta. Es fácil dejarle el camino fácil a a los corruptos. Si no denunciamos, si no decimos nada, si no nos pronunciamos al respecto, pues la verdad es que se la estamos dejando muy fácil. Otra parte importante para combatir la corrupción desde lo personal es apropiarnos de una participación política más crítica, no votar por el primer candidato que se nos presente como bueno. De hecho, no votar por el primer candidato que se nos presente. Debemos ser un poco más críticos, indagar quién es, de dónde viene, si tiene asuntos con la justicia, si se vio involucrado en algún proceso, qué ha hecho antes de ser candidato, de dónde está financiando sus campañas. No regalar el voto a cualquier persona que, como dicen aquí en Colombia, nos dé un tamal y un chocolate, un sancocho, una botella de aguardiente y ya por eso es bueno. Debemos ser participativos, debemos ser críticos por quién estamos votando. Mostrar en pequeñas acciones de la vida, como lo mencioné hace un momento, la deshonestidad es la hermana fea de la corrupción, la indiferencia también. Entonces desde nosotros podemos ser más honestos con lo que hacemos en pequeñas cosas, por ejemplo, desde el hecho de que alguien se equivoque con las vueltas en un supermercado, decirle que se equivocó y devolverle el dinero que no es de nosotros, en una biblioteca con los libros, con los servicios públicos, no engañar a las empresas, a nosotros mismos con acciones que no son propias de un ser humano honesto y correcto. Tener sentido de pertenencia por nuestro país. Y es que muchas veces es como que no queremos a nuestro propio país y por eso nos importa un bledo lo que pase con él. Si lo queremos y entendemos que es de nosotros y solo nosotros podemos cambiarlo para bien, pues ese día tal vez podemos empezar a dejar de ser tan corruptos en complicidad. No ser indulgentes. Cuando se conoce un caso de corrupción y entender el daño, y al entender el daño que le ha hecho a nosotros como comunidad y como país, no ser indulgentes, apoyar la corrección del que fue corrupto y de hecho denunciar si se sabe de una persona que está siendo corrupta y se captura y no se saben de otras cosas que uno como ciudadano conoce, denunciar para que la condena sea más ejemplar y contundente y promover desde casa una formación en valores. Muchos de los políticos que hoy en día son corruptos, desde su casa seguramente les motivaron esa conducta corrupta desde niños. Entonces, desde lo personal, como hermano, como papá, como hijo, formar en valores a nosotros mismos y a los que nos corresponde formar para que empiecen a divisar la corrupción como algo malo, no como algo bueno, no como una astucia, como que se establece aquí en Colombia que ser astuto, ser abeja, ser corrupto es algo bueno. No, eso no puede ser así. Desde lo colectivo, debemos empezar a confiar un poquito más en el otro, pero pues esto viene desde el hecho de que el otro sea mejor persona. Debemos mejorar como personas para que podamos confiar en el otro. Y si confiamos en el otro, pues el otro eventualmente será nuestro alcalde o será nuestro senador. Debemos confiar más en nosotros mismos y en los demás. No actuar en conspiración desde las pequeñas cosas. Las pequeñas comunidades a veces se organizan para ser corruptas, no denunciando, comiendo callados, a veces motivado por miedo, pero también a veces por pereza, por indiferencia. Organizarse en grupos activistas, debemos participar de manera contundente, no solo de forma personal, es mucho más contundente cuando se participa desde lo grupal, desde lo colectivo como comunidad.
Exigir con celo justificación, con celo justificación de las acciones administrativas. Nosotros somos, tenemos toda la libertad de exigir que nos justifiquen en qué se gasta el dinero, el Producto Interno Bruto, de los impuestos, pero pues no exigimos conocer esto. Si ejercemos la suficiente presión sobre este punto, tal vez podríamos complicarle un poco más el camino a los corruptos y eventualmente no dejarles elección. Y usar estrategias de participación ciudadana que la misma Constitución nos otorga. Por ejemplo, la revocatoria. Si sentimos que un administrativo es corrupto, como ciudadanos podemos organizarnos en colectividad para quitar del cargo a las personas que sentimos no nos convienen como administradores. Desde lo administrativo pues hay muchas cosas que hacer. Eventualmente, inicialmente si queremos que Colombia esté libre de corrupción, debemos, en primer lugar, hacer una purga de los funcionarios y entidades corruptas, detectar a los corruptos y sacarlos completamente, totalmente. Así sea un porcentaje que nos escandalice como ya ha pasado, pero debemos arrancar el problema de raíz. Si se detecta a un solo corrupto por una sola acción, así sea pequeña, en complicidad, hay que sacarlo inmediatamente, a las ratas. Implementar correctivos contundentes. Si implementamos correctivos y condenas contundentes a los corruptos, eso eventualmente creará un miedo para la corrupción. Si, si, por ejemplo, se roba un dinero, debe devolverlo completamente. Es que en esa parte sí nace el sistema punitivo formal de Colombia, es muy indulgente con los corruptos. El sistema administrativo debe recuperar a través del ejemplo la confianza del pueblo. Y es que como un presidente puede dar ejemplo de no ser corrupto al pueblo si él es corrupto, o su gabinete. Un presidente debe entonces tener mucho cuidado de escoger quienes gobiernan con él como ministros. Crear organismos de control eficaces. En este caso, pues, un cuerpo elite integrado por gente muy honesta, con pasados judiciales impecables, no como el intento que tratamos de hacer en Colombia hace poco del fiscal anticorrupción, que resultó ser corrupto. Es que definitivamente, y pasó la prueba, fue el único que pasó la prueba del polígrafo exigida para ocupar ese cargo, pero aún así tenía cola que le pisaran y está con un pie en la cárcel aquí en Colombia, con otro en Estados Unidos porque también cometió delitos allá. Y eventualmente hacer público lo público. Desde lo administrativo deben compartir lo que nos pertenece y su administración deben hacernos sentir que estamos siendo partícipes y que nos muestran qué hacen y cómo lo hacen y a través de qué medios. Pero yo diría que la mejor estrategia para combatir la corrupción es una buena educación. Y es que si nos formamos en casa desde desde el temor, desde lo que consideramos correcto, moral y éticamente hablando, si formamos en valores a nuestros niños y desde el temor a Dios para que sepan qué está bien y qué está mal y que lo que hacen, aunque sea escondidas, saben que está mal, y también desde la escuela, haciendo equitativa la formación académica con la humana. Desde ese punto de vista tal vez podríamos mejorar contundentemente y erradicar este problema que nos ha carcomido por décadas, porque no es de ahorita, es cosa de hace mucho tiempo. Para mí la educación desde casa y desde la escuela como seres humanos es la mejor forma de combatir la corrupción. Muchas gracias por su tiempo y su atención. Espero les haya gustado la información del video y nos veremos en una próxima.